Hola, soy Valeria Cruz. Si alguna vez pensaste que tu familia jamás sería capaz de destruirte, necesito que escuches esto hasta el final. Porque yo también lo creía. Hasta la noche en la que terminé tirada en el suelo frío de un garaje, con la cara ensangrentada, el hombro fuera de lugar y la voz de mi propia hermana susurrando algo que todavía me persigue, te lo buscaste por no firmar. En ese momento entendí que hay traiciones que no vienen de desconocidos, vienen de las personas que se sientan contigo a la mesa. Pero antes de llegar a esa noche, tengo que llevarte 2 semanas atrás, porque nada de esto fue un accidente. Todo fue planeado. Todo comenzó con una llamada inesperada. Era Camila, mi hermana mayor. No hablábamos mucho, solo lo suficiente para mantener una relación superficial sin conflictos. Pero ese día su tono era diferente. Dulce. Demasiado dulce. Vale, vamos a cenar el viernes en casa de mis papás. Solo nosotros, algo tranquilo. Papá va a cocinar, dice que te extraña. Esa frase, te extraña, fue lo que me hizo dudar. Mi padre nunca había sido de expresar emociones así. Algo no encajaba, pero aún así acepté. Parte de mí todavía quería creer que podía haber un momento normal entre nosotros. El viernes llegué puntual. Desde que abrí la puerta supe que algo estaba fuera de lugar. La casa estaba impecable, más de lo normal. Olía a comida recién hecha y a limpiador de limón. La mesa estaba perfectamente puesta con la vajilla que mi madre solo sacaba en ocasiones especiales. Camila me recibió con un abrazo demasiado fuerte, casi como si quisiera demostrar algo. Te ves cansada, me dijo al oído, pero no sonó a preocupación, sonó a evaluación. Entré al comedor y ahí estaba mi padre, Ernesto, sentado en la cabecera con un vaso de whisky en la mano. Su postura rígida, su mirada fija. No sonrió. Nunca lo hacía cuando tenía algo en mente. Mi madre iba y venía desde la cocina, evitando contacto visual directo, como si ya supiera lo que estaba por pasar y no quisiera involucrarse. Me senté. La cena comenzó de forma extrañamente normal. Conversaciones superficiales, comentarios sobre la casa, sobre el negocio de Camila y su esposo Andrés. Él hablaba demasiado, como siempre, presumiendo logros que yo sabía que no eran reales. Había algo en el ambiente, una tensión invisible que crecía con cada minuto. Entonces pasó. Mi padre se inclinó ligeramente, metió la mano debajo de la mesa y sacó un sobre grueso. Lo deslizó lentamente hacia mí. El sonido del papel rozando la madera se sintió más fuerte de lo normal. «Ábrelo», dijo con voz firme. No lo toqué de inmediato. «¿Qué es esto?», pregunté, aunque en el fondo ya lo intuía. Camila sonrió, apoyando los codos en la mesa. «Estamos por cerrar la compra de la casa, pero el banco está poniendo trabas. Solo necesitan un respaldo adicional». Respaldar. Garantizar. Avalar. Sentí un nudo en el estómago. «Tu nombre en la hipoteca», añadió mi padre, mirándome directo a los ojos. «Solo como formalidad». Solo como formalidad. Yo trabajaba en finanzas. Sabía perfectamente lo que eso significaba. No era una firma cualquiera. Era asumir una deuda enorme si ellos fallaban. Y algo dentro de mí sabía que fallarían. Abrí el sobre. Ahí estaban los documentos. Tasas variables, cláusulas agresivas, condiciones inestables. Era un desastre disfrazado de oportunidad. «¿Ya se los rechazaron antes?», pregunté en voz baja. El silencio duró apenas un segundo, pero fue suficiente. Camila respondió rápido, «Solo detalles de crédito». «Nada grave». «Nada grave». Mi padre intervino, «Por eso te necesitamos. Siempre has sido la responsable». No era un halago. Era una etiqueta. Un rol que me habían asignado desde siempre. Dejé el sobre la mesa. «No puedo firmar esto sin analizarlo bien». La sonrisa de Camila cambió apenas un poco. «Vale, es solo familia, ¿de verdad crees que te pondríamos en riesgo?» Esa palabra, familia, la usaban como herramienta, como presión, como cadena. Respiré hondo. «Lo voy a pensar». Mi padre no respondió, pero su mandíbula se tensó. Sabía que eso no era suficiente para él. Terminamos la cena en una calma falsa. Nadie mencionó el tema otra vez, pero el sobre se quedó ahí, entre nosotros, como una amenaza silenciosa. Esa noche no dormí bien. A la mañana siguiente fui a casa de Daniela, mi mejor amiga desde la universidad. Apenas me vio, supo que algo estaba mal.
Me senté en su cocina con una taza de café que nunca llegué a beber. Le conté todo. Cuando terminé, no dudó ni un segundo. Ni se te ocurra firmar, dijo cruzándose de brazos. Intenté defenderlos. Es mi familia. Me interrumpió. Precisamente por eso es más peligroso. Sus palabras me incomodaron. Porque eran verdad. Si firmas, esa deuda es tuya cuando ellos fallen. Y lo harán, añadió. Miré el café. El vapor subía lentamente, como si el tiempo se hubiera detenido. Siempre haces lo mismo, continuó. Ellos crean el problema y tú lo arreglas. Sentí el golpe. No físico, pero igual de fuerte. Me recordó algo que yo quería olvidar. Hace años, habían usado mi tarjeta para cubrir gastos del negocio de Andrés. Dijeron que lo devolverían. Nunca lo hicieron. Y yo terminé pagando todo para evitar conflictos. Eso fue diferente, murmuré. Daniela negó con la cabeza. No. Es exactamente lo mismo. El silencio se hizo pesado. No quiero perderlos, dije casi en un susurro. Ella bajó la voz. Entonces pregúntate cuánto te estás perdiendo tú por mantenerlos. Esa frase se quedó conmigo. Cuando salí de su casa, el aire frío me golpeó la cara. Me senté en mi coche y me quedé ahí, sin encenderlo, pensando. Quería creer que exageraba. Pero en el fondo, sabía que no. 2 días después, regresé a la casa de mis padres para otra cena. Y en ese momento, todo empezó a escalar. Si crees que lo peor ya había pasado, te equivocas. Porque esa segunda cena no era una reunión familiar, era el siguiente paso de un plan para presionarme hasta romperme. Y lo más inquietante es que todos sabían exactamente lo que estaban haciendo, excepto yo, que todavía intentaba convencerme de que no eran capaces de cruzar ciertos límites. Llegué a la casa unos minutos antes de las 6. El cielo estaba gris, pesado, como si anticipara lo que venía. Desde afuera todo parecía normal, incluso acogedor. Pero apenas crucé la puerta, sentí esa misma tensión de la vez anterior, solo que más intensa, más directa. La mesa estaba perfectamente organizada, más que antes. El mantel planchado sin una sola arruga, los cubiertos alineados con precisión milimétrica, los platos brillando como si fueran nuevos. Mi madre se movía rápido entre la cocina y el comedor, con una sonrisa forzada que no le llegaba a los ojos. No dijo nada fuera de lo habitual, pero evitó mirarme directamente, y eso fue suficiente para confirmar que ya sabía lo que iba a pasar. Camila y Andrés ya estaban sentados. Ambos tenían esa expresión, esa mezcla de expectativa y seguridad, como si supieran que iban a ganar. Mi padre estaba en la cabecera, exactamente igual que la última vez, con la espalda recta y las manos apoyadas a cada lado del plato. No había saludo cálido, no hubo "qué gusto verte". Solo un gesto leve con la cabeza. Me senté en la única silla libre, justo entre Camila y mi padre. No era casualidad. Era una posición estratégica. Me tenían rodeada. La cena comenzó igual que antes, conversaciones superficiales, comentarios sin importancia. Camila hablaba de la decoración de la casa que todavía no compraban, Andrés exageraba sus logros financieros, mi madre asentía como si todo fuera perfectamente normal. Pero esta vez no había pausa. No había espacio para relajarse. Porque apenas los platos estuvieron a la mitad, mi padre dejó los cubiertos con un sonido seco que cortó la conversación. Entonces, dijo, mirando directo hacia mí. ¿Ya firmaste? No hubo rodeos. No hubo suavidad. Era un interrogatorio. Sentí como mi cuerpo se tensaba. Todavía lo estoy revisando, respondí con calma, midiendo cada palabra. Andrés soltó una pequeña risa. ¿Revisando? Es solo una firma, Valeria. No es como si estuvieras comprando la casa tú. Camila añadió rápidamente. Además, ni siquiera tienes hijos o una familia que mantener. Esto no te afecta como a nosotros. Ese comentario cayó como un golpe directo. No levanté la voz, pero por dentro algo se quebró. Mi madre intervino, con ese tono dulce que usaba para disfrazar presión. Las familias se apoyan, hija. Otra vez esa palabra. Familia.
La usaban como argumento final, como si fuera incuestionable. Respiré hondo. No es tan simple. Es un compromiso financiero serio. Si algo sale mal. No va a salir mal, interrumpió Camila de inmediato, demasiado rápido. ¿De verdad crees que te haríamos eso? No respondí. Porque la respuesta era sí. Y todos en esa mesa lo sabían. Mi padre se inclinó ligeramente hacia adelante. Su expresión cambió. La paciencia se estaba agotando. ¿Sabes qué parece? Dijo con voz baja pero firme. Que estás siendo egoísta. El aire se volvió pesado. Mis manos se cerraron sobre mi regazo. No es egoísmo, respondí. Es responsabilidad. Él negó con la cabeza lentamente. Siempre con tus números, tus cálculos, creyendo que entiendes todo. Pero la vida no funciona así. Esa frase no era nueva. La había escuchado antes, cada vez que intentaba poner límites. Camila soltó una risa suave, casi burlona. Siempre ha sido así. Se cree mejor que todos. Eso dolió más de lo que esperaba. No porque fuera verdad, sino porque sabían exactamente dónde golpear. Intenté mantener la calma. No se trata de ser mejor. Se trata de no meterme en algo que puede salir mal. Silencio. Un silencio incómodo, denso. Mi padre dejó de fingir. Su voz bajó, pero se volvió más peligrosa. Te hemos dado todo. Y ahora que te pedimos algo, ¿nos das la espalda? Ahí estaba. La culpa. La deuda emocional. El verdadero motivo de todo. No querían ayuda. Querían control. Terminamos la cena sin resolver nada. Nadie levantó la voz, pero la tensión era insoportable. Cada segundo ahí se sentía más largo que el anterior. Cuando finalmente me levanté para irme, sentí un alivio momentáneo. Pero duró muy poco. Porque justo cuando tomé mi abrigo, la voz de mi padre me detuvo. «Vas a volver esta semana», dijo sin mirarme. «Hablaremos en privado». No era una invitación. Era una orden. Todo dentro de mí gritaba que dijera que no. Que me fuera. Que no volviera jamás. Pero años de costumbre, de obedecer, de evitar conflictos, de intentar mantener una paz que nunca dependió de mí, hicieron que dijera algo que no quería decir. «Está bien». Y en ese momento, sin saberlo, sellé lo que vendría después. El viernes llegó más rápido de lo que esperaba. Mi padre me llamó por la tarde. Sin saludo, sin cortesía. «Pasa hoy. Tenemos que resolver esto». Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Sentí tensión en el pecho, incomodidad, una alerta que no supe escuchar a tiempo. Pero igual fui. Cuando llegué, el sol ya se había ocultado. El ambiente estaba oscuro, frío, silencioso. La casa no tenía luces encendidas al frente. Y entonces lo noté. La puerta del garaje estaba entreabierta. No era normal. Me acerqué lentamente. Cada paso se sentía más pesado. Me agaché y entré. El aire adentro era distinto. Más frío. Más denso. Olía a metal, a aceite, a encierro. Mi padre estaba ahí. De pie. Esperando. Con un vaso en la mano. Camila estaba recargada en la entrada que daba a la casa, observando en silencio. Y en ese instante lo entendí. Esto nunca fue una conversación. Era una confrontación. «Siéntate», dijo mi padre señalando un banco frente a él. No me moví. «¿Para qué querías hablar?», pregunté. Dejó el vaso con un golpe seco. «Esto ya es ridículo», dijo. «Estás complicando todo por nada. Solo tienes que firmar». Mi corazón empezó a latir más rápido. «No es nada», respondí. «Es una responsabilidad legal enorme». Camila soltó una risa suave. Siempre exagerando. Mi padre dio un paso hacia mí. El sonido de sus botas contra el concreto retumbó en el espacio. «Soy tu padre», dijo. «He hecho todo por ti. Lo mínimo es que respondas cuando te lo pido». Sentí el peso de esas palabras. Pero esta vez, algo dentro de mí empezó a cambiar. «No voy a firmar», dije. Silencio total. Pesado. Peligroso. La expresión de mi padre se endureció. Y en ese momento,
Cruzamos un punto sin retorno. En ese momento exacto supe que ya no había vuelta atrás. No fue solo lo que dije, fue como lo dije. Por primera vez no hubo duda en mi voz. No hubo espacio para negociación. Y eso fue lo que lo desató todo. Porque mi padre no estaba acostumbrado a que alguien le dijera que no. Mucho menos yo. El silencio en el garaje se volvió insoportable. Podía escuchar mi propia respiración, irregular, acelerada. El aire se sentía pesado, como si faltara oxígeno. Mi padre me miraba fijamente, con una expresión que conocía demasiado bien. Era la misma mirada que tenía cuando algo no salía como él quería. Pero esta vez había algo más oscuro. ¿Qué dijiste?, preguntó despacio, como si quisiera asegurarse de haber escuchado bien. No voy a firmar, repetí, esta vez más firme. Camila soltó una pequeña risa desde la puerta, cruzada de brazos. No era una risa de sorpresa. Era una risa de burla. Como si ya esperara este momento. Mi padre avanzó un paso más. Luego otro. Estás cometiendo un error, dijo. No, respondí. Estoy evitando uno. No debí decir eso. Lo supe en el instante en que su expresión cambió por completo. Fue rápido. Demasiado rápido. Un empujón seco. Mi espalda chocó contra la pared de concreto con una fuerza que me sacó el aire de golpe. Sentí un dolor agudo recorrer mi hombro izquierdo, como si algo dentro se hubiera desplazado violentamente. Mi visión se nubló por un segundo. Papá, basta. No terminé la frase. El golpe llegó antes. Un destello. Un sonido seco. Y luego el impacto. Sentí su puño contra mi cara, justo en el pómulo. El mundo se inclinó. El sabor metálico llenó mi boca al instante. Mis rodillas cedieron y caí al suelo con un golpe sordo contra el concreto. Todo pasó en segundos. Pero se sintió eterno. Mi mano tocó el suelo, y luego algo caliente. Sangre. Era mía. La sentía correr desde mi nariz, mezclarse con el frío del piso. Intenté incorporarme, pero el dolor en mi hombro era insoportable. Cada intento de mover el brazo era como si me clavaran cuchillos por dentro. Respirar también dolía. Y lo peor. No fue el golpe. Fue lo que vino después. Camila no se movió. Ni un paso. Ni una intención de ayudar. Solo inclinó la cabeza ligeramente, observándome desde arriba, como si yo fuera un problema molesto. Y entonces dijo, con una calma que me heló la sangre. Deberías haber firmado. Esas 4 palabras. Dolieron más que el golpe. Porque confirmaban algo que yo había intentado negar todo este tiempo. Esto no era un impulso. No era un accidente. Era consecuencia. Era castigo. Intenté arrastrarme hacia atrás, apoyándome con la mano sana, pero mi cuerpo apenas respondía. El dolor en el hombro me hacía ver puntos negros en la vista. Sentía náuseas. Mi padre estaba de pie frente a mí, respirando fuerte. «Te vas a arrepentir de esto», dijo. Levanté la mirada como pude. Y a pesar del miedo, no la bajé. «Ya lo hago», respondí. Por un segundo pensé que volvería a golpearme. Su cuerpo se tensó. Sus manos también. Pero no lo hizo. En lugar de eso, soltó una exhalación brusca, dio media vuelta y caminó hacia la puerta que daba a la casa. Camila se agachó frente a mí. Podía oler su perfume, fuerte, dulce, asfixiante. «Estás arruinando todo», susurró. «Y esto no lo vas a poder arreglar después». No respondí. No podía. No tenía fuerza. Se levantó y siguió a mi padre. La puerta se cerró. Y el sonido. Ese clic seco. Fue peor que cualquier golpe. Porque significaba que me habían dejado ahí. Sola. En el suelo. Herida. El garaje quedó en silencio. Solo se escuchaba mi respiración entrecortada. No sé cuánto tiempo pasó. Segundos, minutos, no lo sé. El dolor me hacía perder la noción del tiempo. Mi mejilla estaba pegada al suelo frío. Sentía el pulso en mis oídos. Mis dedos estaban entumecidos. Pero algo dentro de mí, no sé si fue instinto, orgullo o simple supervivencia, me obligó a moverme. Lentamente. Arrastrándome.
Cada movimiento era una descarga de dolor que recorría todo mi cuerpo. Logré girarme. Luego apoyarme con dificultad. Luego avanzar unos centímetros. Y así. Poco a poco. Me acerqué a la salida. El aire frío de la noche me golpeó la cara cuando crucé el umbral del garaje. Sentí el contraste inmediato. El frío ardía contra mi piel caliente, contra la herida abierta en mi labio. Respiré con dificultad. Pero seguí. El patio estaba cubierto de una capa delgada de escarcha. La hierba crujía bajo mi peso mientras me arrastraba. Mis manos temblaban. Mis piernas apenas respondían. Pero tenía un objetivo. La puerta principal. Subí el primer escalón como pude. Luego el segundo. Luego el tercero. Cada uno se sentía como una montaña. Cuando finalmente llegué al porche, me apoyé en la pared para no caer. Levanté la mano. Y golpeé la puerta. Una vez. Luego otra. Mamá, mi voz salió rota. Silencio. Volví a golpear. Más fuerte. Por favor, ayúdame. Podía escuchar voces dentro. Murmullos. Mi madre. Mi padre. Estaban ahí. Sabían que estaba ahí. Estoy herida, por favor, abre. Apoyé la frente contra la puerta. Esperando. Suplicando. Las voces se detuvieron. El silencio llenó la casa. Volví a tocar. Más débil. Por favor, no me dejes aquí. Nada. Ni un paso. Ni una llave girando. Ni una puerta abriéndose. Nada. Mis piernas cedieron. Caí sobre el tapete de la entrada. El que decía familia primero. Sentí la ironía incluso en ese momento. La sangre de mi labio empezó a manchar la tela. El frío aumentaba. El cielo empezó a soltar pequeños copos de nieve que caían lentamente sobre mí, derritiéndose en mi piel. Y ahí. Tirada. Sangrando. Rechazada. Entendí algo que me rompió por dentro. No tenía familia. No realmente. Y lo que pasó después. Fue lo que cambió todo para siempre. Lo que pasó después no fue inmediato, pero fue definitivo. Porque cuando tocas fondo de esa manera, hay dos caminos, o te quedas ahí, o algo dentro de ti cambia para siempre. Y aunque en ese momento yo apenas podía moverme, algo ya había empezado a romperse, pero no como ellos esperaban. No sé cuánto tiempo estuve tirada en ese porche. El frío se metía en mis huesos, la nieve comenzaba a cubrir mi ropa, y mi cuerpo ya no respondía igual. Sentía la cara entumecida, el hombro completamente inutilizado, la respiración cada vez más débil. Cada segundo que pasaba ahí afuera era una prueba de algo que no quería aceptar. Nadie iba a salir a ayudarme. Hasta que una voz rompió el silencio. «Dios mío, Valeria». Era la señora Ramírez, la vecina de enfrente. Su tono cambió de inmediato al verme. «¿Qué te pasó?» Escuché el sonido de su teléfono desbloqueándose. «Quédate conmigo, voy a llamar a emergencias». No pude responderle bien. Solo asentí ligeramente. Mi cuerpo ya no tenía energía para más. Lo siguiente que recuerdo son luces. Azules. Rojas. Reflejándose en la nieve, en la puerta cerrada detrás de mí, en esa casa que nunca volvió a abrirse para mí. Dos paramédicos se arrodillaron a mi lado. Sus voces eran firmes, pero calmadas. ¿Puedes escucharme? Intenté hablar, pero apenas salió un sonido. Uno de ellos tocó mi hombro y no pude evitar gritar. El dolor fue inmediato, brutal. «Dislocación probable», dijo a su compañero. «Hay que inmovilizar». Me cubrieron con una manta térmica. Sentí el contraste del calor artificial contra el frío que ya se había instalado en mi cuerpo. Me levantaron con cuidado, colocándome en la camilla. Y en ese momento, miré hacia la casa. Las luces seguían apagadas. Las cortinas cerradas. Nadie salió. Ni una sola vez. Eso fue lo que más dolió. No el golpe. No la sangre. Sino la confirmación. Un oficial de policía se acercó mientras me subían a la ambulancia. «Ya estás a salvo», dijo. «A salvo». Esa palabra se sintió extraña. Como si no me perteneciera. El hospital fue un borrón de luces blancas, voces y movimientos rápidos. Un médico recolocó mi hombro con un movimiento que me hizo gritar, pero después, el alivio fue inmediato, aunque parcial. Me cosieron el labio,
Revisaron mi rostro, tomaron radiografías. ¿Qué pasó?, preguntaron varias veces. Y cada vez dudé. Porque decir la verdad significaba algo que no estaba lista para aceptar. Finalmente respondí lo mínimo. Me caí. Mentira. Pero en ese momento, todavía los estaba protegiendo. Pasé la noche ahí. Sola. Sin visitas. Sin llamadas. Sin familia. A la mañana siguiente me dieron el alta. Salí del hospital con una venda en el hombro, puntos en el labio y una sensación que no sabía cómo describir. Vacío. Pero no pasó mucho tiempo antes de que ese vacío se llenara con algo peor. Mi teléfono empezó a vibrar. Notificaciones. Mensajes. Llamadas perdidas. No eran de mis padres. Ni de mi madre. Eran de otras personas. Familiares. Conocidos. Incluso gente que no hablaba conmigo desde hace años. Y entonces apareció el nombre de Daniela. Contesté de inmediato. «Necesitas ver esto antes de que se haga más grande», dijo sin rodeos. Me envió un enlace. Era una publicación. Privada, pero no lo suficiente. Era de Camila. Abrí el vídeo. Y ahí estaba yo. En el suelo del garaje. Ensangrentada. Desorientada. El vídeo era corto, borroso, claramente editado. Pero suficiente. El texto decía: «Por favor, mantengan a mi hermana en sus oraciones. Ha estado pasando por un momento difícil y tuvo un episodio anoche. Hicimos todo lo posible para ayudarla». Un episodio. Sentí como el estómago se me revolvía. No solo me habían golpeado. No solo me habían dejado afuera. Ahora estaban construyendo una historia. Y yo era la villana. La inestable. La problemática. Llamé a Daniela. «Está diciendo que yo me hice esto», dije con la voz quebrada. Su respuesta fue inmediata. «Está controlando la narrativa. Y tú se lo estás permitiendo». Me quedé en silencio. «¿Qué quieres que haga?», pregunté. «No discutas con ella en redes. Eso te va a hundir más. Reúne pruebas. Esto ya no es un problema familiar. Es legal». Legal. Esa palabra me golpeó diferente. «Denunciar a mi familia», dije. Pero incluso al decirlo, ya sabía la respuesta. Porque en ese momento entendí algo que había evitado toda mi vida. Ellos nunca se detuvieron. Yo sí. Esa noche llegué a mi casa, me senté frente a mi computadora y abrí una carpeta nueva. El cursor parpadeaba. Escribí una sola palabra. Pruebas. Y ese fue el momento exacto. En el que dejé de protegerlos. Y empecé a protegerme. Ese momento frente a la pantalla no fue dramático ni ruidoso, pero fue el más importante de toda mi vida. Porque no se trataba solo de guardar archivos. Se trataba de algo mucho más grande, dejar de justificar lo injustificable. Durante años había minimizado todo, había encontrado excusas, había elegido el silencio. Pero esa noche, ya no. La carpeta Pruebas fue el inicio de algo que ellos nunca imaginaron. Lo primero que subí fue el informe médico. Lo abrí varias veces antes de guardarlo, como si necesitara confirmarlo una y otra vez. Diagnóstico claro: dislocación de hombro, trauma facial, lesiones compatibles con agresión. No accidente. No caída. Agresión. Verlo escrito por alguien externo fue como recibir una verdad imposible de ignorar. Luego vinieron las fotos. Las tomé esa misma mañana, con la mano temblando. Mi reflejo en la cámara era irreconocible. Moretones extendiéndose por mi rostro, inflamación bajo el ojo, el labio cosido, la marca en el hombro donde me sujetaron. Cada imagen era incómoda, pero necesaria. Las guardé con fecha y hora. Sin filtros. Sin esconder nada. Después abrí mis mensajes. Ahí estaba todo. Mensajes de Camila insistiendo durante semanas, presión disfrazada de cariño, comentarios pasivo-agresivos cuando no respondía rápido. Chats familiares donde empezaban a insinuar que yo siempre complicaba todo. En ese momento entendí que esto no empezó en el garaje. Venía de mucho antes. Luego descargué el vídeo de Facebook. Incluso editado, era prueba. Prueba de que me grabaron sin consentimiento. Prueba de que construyeron una historia falsa. Prueba de intención. Pero lo que cambió todo fue lo que Daniela trajo después. Era un vídeo de la cámara de seguridad de la vecina.
En blanco y negro. Granulado. Pero claro. Se veía el garaje desde afuera. Primero salió mi padre, caminando rápido, alterado. Detrás, Camila. Ninguno miró atrás. Segundos después. Aparezco yo. Arrastrándome. Con un brazo completamente inerte. Incluso en mala calidad, se veía la sangre. Ese vídeo fue el punto de quiebre. Porque ya no era mi palabra contra la suya. Era evidencia. Con esto puedes empezar, dijo Daniela. ¿Empezar qué?, pregunté. A hacerlos responsables. Esa frase me dejó en silencio. Porque toda mi vida había hecho lo contrario. Absorber. Callar. Proteger. Pero ahora, tenía una decisión. Pensé en la puerta cerrándose en mi cara. Pensé en la voz de mi madre detrás, eligiendo no abrir. Pensé en el golpe. Pensé en el vídeo. Pensé en cómo intentaron destruir mi imagen. Y en ese momento entendí algo que cambió todo. La familia que yo estaba tratando de proteger, no existía para mí. Esa noche terminé de organizar todo. Hice copias. Guardé respaldo. Cerré la computadora. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo. Sentí claridad. Los días siguientes fueron un proceso que nunca imaginé vivir. Denuncia. Declaraciones. Revisión de pruebas. Cada paso era difícil, no por falta de evidencia, sino por lo que significaba. Pero ya no había vuelta atrás. El día del juicio llegó. Entré a la sala con el corazón acelerado, pero con la mente firme. Ahí estaban. Mi padre, impecable, como si nada hubiera pasado. Camila, mirando el teléfono, como si fuera un trámite más. Mi madre, sentada lejos, evitando mirarme. Eso dolió. Pero no me detuvo. Mi abogado presentó las pruebas. El vídeo de la cámara. El informe médico. Las fotografías. La publicación en redes. Cada pieza desmontaba la historia que ellos habían creado. La sala cambió. Se sintió. Cuando llegó mi turno de hablar, respiré hondo. No quería estar aquí, dije. Pero cuando alguien te cierra la puerta, entiendes que tienes que dejar de quedarte afuera esperando. No levanté la voz. No fue necesario. Porque esta vez tenía la verdad. Mi padre me miró con odio. Camila con incomodidad. Pero yo no bajé la mirada. Porque ya no era la misma persona. El juez tomó su decisión. Culpable. Agresión. Difamación. Orden de alejamiento. Y en ese momento, algo dentro de mí se liberó. No fue felicidad. Fue cierre. Salí del juzgado. El aire frío me golpeó la cara. Pero esta vez, no dolía. Daniela estaba afuera esperándome con un café. Lo hiciste, dijo. Exhalé lentamente. Sí. Y entonces entendí algo que nunca antes había visto con claridad. La familia no es la que te exige que te destruyas por ellos. Es la que no te deja sangrar solo. Y por primera vez en mi vida, elegí bien.